Durante una de las noches, mientras investigaban los pasillos del orfanato, Hernández y Alejandra sintieron un cambio repentino en el ambiente. El aire se volvió denso y una sensación de frío recorrió la columna de ambos. Las cosombras en las paredes parecían cobrar vida propia, moviéndose de manera antinatural. Fue entonces cuando escucharon el susurro, una voz antigua que parecía provenir de todos los rincones al mismo tiempo. Ella es la clave. Hola a todos, bienvenidos al canal. Prepárense para una historia donde el miedo y lo desconocido se encuentran, llevándolos a un viaje a través de la oscuridad. Hoy exploraremos los misterios de los niños que nunca duermen, los oscuros secretos que los rodean y las fuerzas más allá de nuestra comprensión que se manifiestan en los rincones más oscuros de la realidad. Estoy segura de que se les pondrá la piel de gallina y, por supuesto, disfrutaré cada segundo de ello. Si aún no te has suscrito, te sugiero que lo hagas ahora, antes de que algo aún más siniestro decida seguirte en la oscuridad de la noche. Y hay algo más importante. Aquí en el canal estamos participando en una prueba beta de generación de voz neural. A veces pueden surgir pequeños errores en la narración y necesitamos que tú los identifiques. Si notas algún problema, deja un comentario para que podamos mejorarlo. Y esto no es una sugerencia, es una orden. Era una fría y nublada mañana en las montañas de Transilvania. El tipo de mañana que parecía haber existido desde el principio de los tiempos. La aldea de Ardeal estaba envuelta en niebla y los árboles que rodeaban el pueblo se mecían suavemente con el viento helado. Ardeal era una aldea pequeña y aislada, perdida entre colinas y bosques que parecían no tener fin. Los habitantes seguían con sus vidas de forma casi monótona, sustentados por la agricultura y la caza. Pocos se aventuraban más allá de la seguridad del pueblo, pues rumores sombríos rondaban el bosque circundante. Decían que estaba habitado por algo antiguo, algo que existía mucho antes de la llegada de los humanos. Sin embargo, esa mañana algo cambió. Las campanas de la iglesia, situadas en el corazón del pueblo, sonaron, no para anunciar una misa o una celebración, sino para llamar la atención de todos sobre un hecho inusual. Una niña, aparentemente abandonada, había sido encontrada en la puerta de la iglesia. Estaba envuelta en una manta vieja, sucia y raída. Sus ojos, grandes y negros, observaban a los aldeanos que se acercaban con una extrañeza casi sobrenatural. La niña no lloraba, no temblaba de frío, simplemente los miraba, sin parpadear. El padre Johannes fue el primero en acercarse, su rostro marcado por el tiempo y la responsabilidad de cuidar espiritualmente a la pequeña aldea. Se arrodilló frente a la niña, tratando de ver más allá de la capa de suciedad y desesperación que cubría su cuerpo. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó con voz suave. La niña no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en el padre, pero su rostro seguía inexpresivo. Un murmullo nervioso comenzó a extenderse entre los aldeanos que se reunían a su alrededor, donde estaban los padres de esa niña, como había legado hasta Ali, y, lo más inquietante, porque parecía tan fuera de lugar, sin respuestas, Johannes decidió que la niña debía ser llevada a la iglesia hasta que se pudiera descubrir más sobre su origen. «No podemos dejarla aquí. Cuidaremos de ella mientras investigamos», declaró, aunque algo en el fondo de su mente le advertía que tal vez se estaban involucrando en algo mucho más grande de lo que podían imaginar. A lo largo de las semanas siguientes,
La niña, ahora llamada Leonor, fue acogida por los aldeanos. Algunos, movidos por la compasión, ofrecían alimentos y ropa. Otros, más supersticiosos, evitaban cualquier contacto, murmurando sobre el extraño aura que rodeaba a la niña. Sin embargo, lo más perturbador no era su mudez, sino el hecho de que Leonor nunca dormía. Al principio, nadie se dio cuenta. Ella pasaba los días sentada en silencio, observando a las personas a su alrededor, pero pronto aquellos que la cuidaban comenzaron a notar que mientras todos caían en el sueño, al final del día, Leonor permanecía despierta, sus ojos negros fijos en el vacío. Incluso cuando la colocaban en una cama, no cerraba los ojos, permanecía allí, acostada, inmóvil, pero siempre despierta. Los cuidadores comenzaron a murmurar entre ellos, desconfiados, temiendo que algo mucho más siniestro estuviera en juego. A medida que los días se transformaban en semanas, los eventos en el pueblo comenzaron a cambiar de manera inquietante. Animales de granja eran encontrados muertos, con expresiones de puro terror congeladas en sus rostros. Los cultivos, antes fértiles y verdes, comenzaban a marchitarse como si la propia tierra estuviera siendo drenada de su vitalidad. Las noches, antes tranquilas y silenciosas, se volvieron inquietas, con el viento cargando extraños susurros que parecían provenir de las profundidades del bosque. Pero el verdadero terror comenzó cuando los aldeanos empezaron a sonar. Las pesadillas llegaron como una tormenta, violentas e intensas. Al principio, solo eran malos sueños, visiones de criaturas desconocidas y de formas sombrías que los perseguían por el bosque. Sin embargo, pronto esas pesadillas comenzaron a tomar una forma más concreta, invadiendo la realidad de maneras que nadie podía explicar. La anciana, María, fue la primera en relatar algo extraño. Sonó que caminaba por el bosque, como hacía todos los días para recoger leña, cuando vio una figura de ojos verdes brillantes entre los árboles. La criatura, envuelta en sombras, extendió la mano hacia ella, y antes de que pudiera huir, la agarró del brazo. María se despertó sudando frío, solo para descubrir que su brazo estaba cubierto de marcas de dedos, como si realmente la hubieran tocado. Otro aldeano, el joven Kyle, comenzó a ver figuras sombrías acechando en los rincones de su casa después de sonar con una criatura de múltiples ojos que lo observaba desde la oscuridad. Y esas visiones, antes limitadas a sus sueños, comenzaron a aparecer cuando Ro estaba despierto, susurrando en un idioma que no podían entender. Poco a poco, el pueblo se hundía y en el miedo. Los aldeanos se negaban a salir de sus casas por la noche, temiendo que las pesadillas pudieran manifestarse en el mundo real. Pero, por más que intentaban escapar, los sueños los encontraban. No había refugio. Los niños lloraban por la noche. Los adultos se volvían cada vez más paranoicos. Y en el centro de todo estaba Leonor. La niña permanecía imperturbable, sus ojos negros observando todo con una calma aterradora. El padre Johannes, ahora profundamente preocupado por lo que estaba ocurriendo, decidió que era hora de actuar. Reunió a los ancianos del pueblo en busca de consejo. Algo está profundamente mal aquí, dijo, su voz cargada de preocupación. Esa niña no es como nosotros. Nunca he visto algo así. Hay una oscuridad a su alrededor, algo que no podemos entender. Los ancianos, a regañadientes, admitieron que también habían notado los extraños eventos desde la llegada de Leonor. Pero, ¿qué podían hacer? No podían simplemente abandonar a una niña a su suerte. Johannes, sin embargo, no estaba convencido. Sabía que algo antiguo, algo que había existía, mucho antes del pueblo, estaba despertando. En los días siguientes, el padre Johannes comenzó a investigar.
Más a fondo, reviso los registros antiguos de la iglesia, buscando cualquier mención de una niña como Leonor, o tal vez una maldición que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. Paso horas polvorientas entre los libros, consultando los documentos que abarcaban siglos. Ahí fue a la ley, en un texto desgastado escrito en latín, donde encontró la primera pista real. La historia hablaba de un ser conocido como Somnus Vitandus, o el sueño que debe evitarse. Era una entidad que existía en los confines entre el sueño y la vigilia, alimentándose de los miedos más profundos de los humanos. Según la leyenda, el Somnus Vitandus no podía entrar directamente en el mundo de los vivos, pero ocasionalmente un niño nacía como un portal para él. Ese niño sería incapaz de dormir, ya que el sueño nomio sería el portal por el cual la entidad se manifestaría. Y lo peor, los sueños de aquellos alrededor de ese niño comenzarían a fusionarse con la realidad, como una señal de que el Somnus Vitandus estaba cada vez más cerca de cruzar la barrera entre los mundos. Johannes quedó aterrorizado por lo que leyó. La niña es el portal, murmuró para sí mismo, cerrando el libro con un golpe seco. Si Leonor realmente era la puerta de entrada para esa entidad, entonces el pueblo estaba al borde de un desastre incomprensible. Tenía que hacer algo, y rápido. Esa misma noche, Johannes convocó a los aldeanos. Hay una reunión en la iglesia. Las velas titilaban en las paredes de piedra, proyectando sombras vacilantes que parecían alargarse y retorcerse de maneras imposibles. Las personas se apretujaban en los bancos, el miedo evidente en sus rostros. Muchos habían dejado de dormir, aterrorizados por lo que podían encontrar en sus pesadillas. Algo oscuro está en nuestra aldea, comenzó Johannes, su voz resonando en el espacio. Y creo que la causa es la niña. No sé de dónde vino, pero sé que su presencia nos está conectando con algo mucho peor de lo que podemos imaginar. Al principio, los aldeanos guardaron silencio, sorprendidos por lo que escuchaban, pero pronto el miedo se transformó en desesperación. Tenemos que deshacernos de ella, gritó alguien desde el fondo de la iglesia. ¿Es ella o nosotros?, exclamaron otros. Mientras la multitud comenzaba a agitarse, Johannes levantó la mano para calmarlos. Escúchenme, dijo, no podemos simplemente abandonarla. Ella es solo una niña, pero la fuerza que está vinculada a ella, esa fuerza debe ser enfrentada. Hay rituales antiguos, maneras de salvar portales como este. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. La idea de realizar un ritual para celar a la entidad provocó una mezcla de esperanza y aprensión. Los ancianos de la aldea, que conocían las antiguas tradiciones y supersticiones, sugirieron ir al bosque, un lugar donde, según los rumores, aún se podían invocar antiguos espíritus para proteger a los vivos. Era arriesgado, ya que el propio bosque estaba rodeado de misterios y leyendas aterradoras, pero parecía ser la única opción. Sin embargo, antes de que pudieran poner el plan en práctica, ocurrió algo terrible. Esa noche, el caos se desató. Un grito cortó el silencio de la madrugada, resonando por toda la aldea. Johannes y los otros aldeanos corrieron hacia la plaza central, solo para encontrarse con una visión que los heló hasta los huesos. Las casas circundantes estaban parcialmente destruidas, como si algo gigantesco hubiera pasado por allí. Los pocos que se atrevieron a salir a investigar vieron profundas huellas en el suelo, marcas que parecían de garras o tentáculos de alguna criatura indescriptible. En el centro de la destrucción, de pie como una estatua imperturbable, estaba Leonor. Sus ojos negros ahora parecían brillar con una luz interna, y una fina niebla negra giraba a su alrededor
como si la oscuridad estuviera viva, respirando. El viento susurraba en una lengua antigua, palabras que congelaban la sangre de los aldeanos. Johannes intentó acercarse a la niña, pero fue detenido por una fuerza invisible, una barrera que parecía hecha del propio miedo de los presentes. Las palabras que había leído en los textos antiguos resonaban en su mente. Somnus Vitandus. La entidad se estaba manifestando, utilizando a Leonor como el conducto perfecto para cruzar al mundo de los vivos. De repente, las pesadillas de todos los aldeanos comenzaron a volverse tangibles. Las criaturas que solo existían en los sueños ahora reptaban y se deslizaban por la aldea, sus formas grotescas y mutantes desafiando cualquier lógica. Un hombre gritó al ver una masa de tentáculos emergiendo del suelo, agarrando sus piernas y arrastrándolo hacia la tierra. Otros huyeron aterrorizados cuando vieron figuras espectrales atravesando las paredes de sus casas con ojos vacíos y bocas abiertas en sonrisas imposibles. El pánico se apoderó de Ardea y pronto quedó claro que las pesadillas habían tomado control del pueblo. No había escape, con los aldeanos huyendo o atrapados en sus propias visiones de horror. Johannes sabía que debía actuar rápido. Él y los pocos ancianos que aún conservaban la cordura se reunieron alrededor de una fogata improvisada, rezando y preparando los símbolos necesarios para realizar el ritual de selado. Sabían que no podían derrotar a la entidad directamente, pero tal vez podrían celarla de vuelta en su sueño eterno, con símbolos antiguos dibujados en el suelo. Los ancianos comenzaron el ritual. Sus voces temblaban mientras entonaban cánticos que se remontaban a eras olvidadas. Pedían la protección de los espíritus antiguos del bosque, suplicando que celaran a la entidad antes de que destruyera todo. Leonor, ahora envuelta en un torbellino de oscuridad, comenzó a retorcerse, como si luchara contra la fuerza invisible que estaba siendo invocada. El ritual parecía estar funcionando. La oscuridad alrededor de Leonor comenzó a disiparse. Las criaturas que invadieron la aldea empezaron a desintegrarse, regresando a las pesadillas de donde vinieron. Pero, de repente, algo salió mal. Una explosión de energía barrió el lugar, lanzando a Johannes y a los ancianos al suelo. El suelo alrededor de Leonor comenzó a agrietarse, revelando un abismo de oscuridad infinita debajo. Johannes se dio cuenta, horrorizado, de que el ritual no había celado a la entidad, la había liberado por completo. Johannes, aún aturdido por la explosión de energía, intentó levantarse, todo su cuerpo dolorido. La visión del abismo negro que ahora se abría donde antes estaba la aldea era abrumadora. El viento parecía haber cobrado vida, susurrando secretos antiguos e indescriptibles en un idioma que helaba su sangre. Los pocos aldeanos que no habían sucumbido a la locura se acurrucaban, temblando, alrededor de lo que quedaba de la fogata. El cielo sobre Ardeal se distorsionaba, como si el tejido de la realidad comenzara a desgarrarse. Leonor, en el centro de todo, flotaba sobre el abismo, sus ojos negros completamente vacíos. La niña parecía haberse convertido en una extensión directa del Somnus Vitandus, un avatar de la entidad que ahora se liberaba. Alrededor de ella, formas grotescas se agitaban en la oscuridad, monstruos que no obedecían las leyes de la naturaleza. Sus cuerpos se retorcían y cambiaban de forma a cada segundo, criaturas de pesadilla que desafiaban la cordura. Johannes sabía que estaban frente a algo morego más allá de lo que podían combatir. El ritual que intentaron había fallado de manera desastrosa. En lugar de celar a la entidad, la habían liberado en el mundo. Y ahora el Somnus Vitandus estaba devorando la realidad, comenzando con ese pequeño pueblo aislado
pero con el potencial de extenderse mucho más allá. Johannes miró a los ancianos que aún quedaban. Sus rostros estaban marcados por el horror de lo que habían desatado. Debemos encontrar otra manera, dijo con voz ronca. El ritual falló, pero debe haber algo más que hoy podamos hacer. Una de las ancianas, la amada Ivana, temblaba mientras sostenía uno de los antiguos libros que habían consultado. Existe otro texto, dijo ella con voz débil, un ritual mucho más antiguo, pero nunca ha sido intentado. Se dice que para ser por completo a una entidad cósmica es necesario un sacrificio de alguien directamente ligado a ella. Todos entendieron lo que ella quería decir, pero nadie se atrevió a hablar. El sacrificio de Leonor era la única forma de cerrar el portal y evitar que el Somnus Vitandus consumiera todo. Sin embargo, incluso ante tal terror, la idea de quitarle la vida a una niña era una carga que Johannes no estaba preparado para elevar. No podemos. Comenzó él, pero Ivana lo interrumpió. Si no lo hacemos todos, moriremos. Y no solo nosotros, sino que el mundo entero podría estar en peligro. Esta entidad es mucho más antigua, a que nuestra comprensión no se puede negociar con ella ni detenerla por medios comunes. La única esperanza es destruir el portal. Mientras discutían, el viento alrededor del pueblo se intensificaba, levando consigo gritos distantes, como si el propio aire estuviera lleno de almas atrapadas en un tormento eterno. Las pesadillas, aunque temporalmente disipadas por el ritual fallido, comenzaron a regresar con renovada fuerza. Los aldeanos que se habían escondido ahora gritaban desde dentro de sus casas, las paredes pulsando con vida propia, como si fueran devoradas por una fuerza invisible. Johannes miró nuevamente a Leonor, flotando sobre el abismo. La niña ya no era una simple huérfana, era el portal hacia algo mucho más grande y oscuro. Sus emociones estaban en conflicto. ¿Cómo podría justificar la muerte de una niña inocente, incluso en circunstancias tan terribles? Pero al mismo tiempo, sabía que Ivana tenía razón. Su sacrificio podría ser la única manera de evitar que el terror cósmico se extendiera. Los ancianos comenzaron a preparar el ritual final, conscientes de que cualquier vacilación podría significar la destrucción total. Dibujaron los símbolos, antiguos una vez más, esta vez con sangre de animales sacrificados apresuradamente. Las palabras que entonaban ahora eran diferentes, ya no una súplica para cerrar el portal, sino una petición para cerrarlo de una vez por todas, incluso si eso requería el sacrificio máximo. Johannes caminó hacia el centro del pueblo, donde flotaba Leonor. El abismo a su alrededor parecía más profundo ahora, como si estuviera succionando la propia realidad. Se acercó, sus pies casi vacilando al borde del precipicio, y miró a la niña. Había algo profundamente mal en ella. La niña ya no era humana. Los ojos de Leonor, antes negros y vacíos, ahora brillaban con una luz siniestra, como si la propia entidad estuviera observando a través de ellos. Lo siento, murmuró Johannes, su voz cargada de dolor. Levantó las manos, repitiendo las palabras que los ancianos habían entonado. El aire a su alrededor se volvió pesado, como si el propio tiempo se estuviera ralentizando. Leonor no reaccionó, simplemente continuaba flotando, una figura inmóvil en medio del caos que la rodeaba. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. La niña habló. ¿Crees que puedes detenerme? Su voz no era la de una niña, era profunda, resonante, como si 1000 voces estuvieran hablando al mismo tiempo, reverberando en la mente de Johannes. He existido mucho antes que ustedes, mucho antes de su aldea, incluso antes de la tierra. Soy lo que está más allá, lo que espera en el vacío.
Johannes se congeló. El Somnus Vitandus estaba hablando directamente con él. Usando el cuerpo de Leonor como un receptáculo, el miedo invadió cada parte de su ser, pero sabía que no podía vacilar ahora. El sacrificio de Leonor era lo único que podría impedir la destrucción total. Con lágrimas rodando por su rostro, concluyó el encantamiento. El aire alrededor de Leonor comenzó a brillar, una luz dorada que cortaba la oscuridad como una espada. La tierra tembló y el abismo bajó sus pies en peso a quebrarse lentamente, pero con firmeza. El Somnus Vitandus gritó. No era el sonido de una niña, sino un grito primordial, una explosión de odio que hizo que los árboles alrededor se retorcieran y cayeran al suelo. El portal se estaba quebrando, pero a un costo terrible. Leonor comenzó a desaparecer. Su cuerpo, antes envuelto en sombrante avanzadas de luz, ahora se desintegraba lentamente, como si estuviera siendo consumido por la misma realidad que había ayudado a deformar. Y mientras desaparecía, su verdadera forma comenzó a revelarse. Nunca fue una simple nena. Su cuerpo se distorsionaba, cambiando de forma mientras se desmoronaba, revelando un ser que no debería existir en este mundo. Algo mucho más allá de la comprensión humana. Y entonces, en un último grito de terror, Leonor desapareció por completo y el portal se cerró. El silencio cae. Cayó sobre la aldea destruida. El viento, que antes estaba cargado de susurros sombríos y voces de otras dimensiones, dejó de soplar. La luz dorada que había envuelto el cuerpo de la niña se disipó lentamente y las criaturas deformadas, aquellas nacidas de las pesadillas más profundas de los aldeanos, desaparecieron en el aire como humo al viento. El abismo que se había abierto en el centro del pueblo comenzó a quebrarse. Las grietas en el suelo se unieron nuevamente, como si la tierra intentara borrar la cicatriz dejada por la batalla. Los aldeanos que quedaban, los pocos que no habían sido consumidos por la locura o por los monstruos de los sueños, comenzaron a reunirse alrededor del lugar donde Leonor había desaparecido. Sus rostros estaban marcados por el miedo, sus mentes perturbadas por lo que habían presenciado. Para ellos, la niña era la fuente de todo el horror, y ahora, con él afuera del camino, quizás pudieran encontrar algún tipo de paz. Pero en el fondo, todos sabían que nada volvería a ser como antes. Johannes cayó de rodillas, exhausto, con las manos temblorosas mientras apoyaba su cuerpo. Miró a su alrededor, sintiendo un vacío aplastante. Habían vencido, pero ¿a qué costo? Aunque el portal había sido cerrado y la entidad desterrada, la sensación de inquietud nunca desapareció por completo. Johannes, de rodillas en el suelo, sentía una mezcla de alivio y vacío. El peso del sacrificio de Leonor, la niña que nunca dormía, seguía pesando sobre él. Se preguntaba si la aldea o él mismo alguna vez se recuperarían de lo que habían presenciado. Los ancianos que habían sobrevivido a la catástrofe estaban en estado de shock. Sus mentes fragmentadas por la visión del Somnus Vitandus y por las monstruosidades que habían emergido de las pesadillas. Iban a la sabia que había liderado el ritual. Estaba pálida y débil, como si su propia energía vital hubiera sido drenada. «Lo logramos», murmuró ella, pero sus palabras no tenían tono de victoria. Solo había cansancio y dolor. «¿Lo logramos?», repitió Johannes, su voz vacilante. Miró a su alrededor y vio los restos de lo que una vez había sido su aldea. Casas destruidas, cuerpos caídos y la marca de la locura en los rostros de los pocos supervivientes. El precio había sido alto, y aunque habían ganado,
El futuro era incierto. Durante los días que siguieron, lo que quedaba de la aldea se dispersó. Los aldeanos, aquellos que no habían sido consumidos por la locura, se fueron en busca de otros lugares para empezar de nuevo. Nadie quería quedarse en Ardeal. El lugar ahora estaba marcado. Maldito, un recordatorio físico de lo que había ocurrido allí. Johannes permaneció. Sentía que era su deber, como líder espiritual de la aldea, cuidar lo que quedaba, incluso si eso significaba quedarse solo. La iglesia, aún en pie, fue su refugio. Pasaba los días en oración, tratando de encontrar respuestas para lo que había presenciado. Sin embargo, todas las noches era atormentado por pesadillas. En sus sueños veía a Leonor, no como la niña poseída que conoció, sino como una figura distante, cuyos ojos negros lo observaban desde la oscuridad. A veces ella sonreía y otras veces su forma se distorsionaba en algo inhumano, algo que no podía describir. Y el abismo, siempre había un abismo, una oscuridad infinita que lo llamaba, prometiendo respuestas, pero también una condena eterna. Johannes sabía que no podía escapar de esos sueños. Eran un recordatorio constante de que aunque él, Somnus Vitandus, había sido desterrado, la línea entre el sueño y la vigilia era demasiado delgada. Algo había cambiado en la realidad, algo que quizás nunca podría repararse por completo. Una noche, mientras Johannes vagaba por el bosque, atormentado por los mismos sueños, se dio cuenta de que no estaba solo. Parado al borde del antiguo claro donde se había realizado el ritual final, vio una figura. Sus ojos se abrieron de par en par de horror cuando reconoció a Leonor. Ella estaba allí, exactamente como antes, piel pálida, ojos negros y una expresión inmutable pero serena. Pero Johannes sabía que eso no era real. Leonor había sido sacrificada, su cuerpo y su alma utilizados para cerrar el portal. Lo que veía ahora era algo más, algo que estaba más allá de la comprensión. ¿Realmente pensaste que podrías detenerme?, susurró la voz a través de la figura de Leonor, aunque Johannes sabía que la voz no provenía de ella, sino de algo mucho más profundo. Era el Somnus Vitandus, hablando directamente con él. Soy eterno. Tu sacrificio me retrasó, pero siempre existiré, en tus sueños, en tus miedos. La figura comenzó a disolverse y por un breve momento el rostro de Leonor se transformó en algo monstruoso. Una visión distorsionada que hizo que Johannes retrocediera, con el corazón acelerado y el miedo instalándose en su pecho. Sabía que la pesadilla no había terminado, que el Somnus Vitandus aún lo perseguiría, no en el mundo físico, sino en su mente, en sus sueños. Y con el tiempo tal vez encontraría un nuevo camino para regresar. Pasaron los años y la aldea de Ardeal fue lentamente olvidada, como tantas otras tragedias a lo largo de la historia. Sin embargo, el bosque que rodeaba el pueblo permaneció. Ninguna nueva aldea fue construida cerca, y los pocos viajeros que pasaban por allí reportaban una sensación extraña, como si algo los estuviera observando. Las historias comenzaron a circular, relatos de una niña que vagaba por el bosque, con ojos negros y sin expresión. Decían que aparecía en las noches de luna llena, siempre cerca de la antigua iglesia, y que aquellos que la veían estaban condenados a tener las peores pesadillas de sus vidas. Pocos creían en esas historias, considerándolas simplemente leyendas locales, cuentos para asustar a los niños. Pero aquellos que habían sobrevivido a la pesadilla en Ardeal
sabían la verdad. El mal que habían enfrentado era real, y aunque el portal estaba cerrado, el poder del Somnus Vitandus nunca había desaparecido por completo. Johannes, ahora un hombre anciano, vivía recluido en la iglesia abandonada. Sus noches estaban atormentadas por pesadillas interminables, visiones del abismo y de la entidad que acechaba en el vacío. Sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, y en su corazón había la terrible certeza de que cuando muriera, el Somnus Vitandus estaría esperando por él al otro lado. Aún así, continuaba rezando, esperando que sus oraciones pudieran de alguna manera contener el horror que había enfrentado. Pero en el fondo sabía que era en vano. El Somnus Vitandus era una fuerza más allá de la comprensión, más allá de la fe o de la resistencia humana. Llegó una última noche. Johannes, ya débil y con la mente consumida por años de tormento, se quedó dormido por última vez en su pequeña cama, dentro de la iglesia, y cuando cerró los ojos, supo que el abismo lo estaba esperando. Se encontraba de nuevo en aquel claro, de pie al borde del abismo que había visto tantos años antes. Pero esta vez no resistió. Esta vez se dejó caer. Ardeal fue tragada por el tiempo y sus ruinas desaparecieron en el bosque. Pero las historias continuaron, y en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba de manera extraña entre los árboles, aquellos que se atrevían a aventurarse por la región podían escuchar susurros de una entidad que habitaba el vacío entre el sueño y la vigilia. Ella esperaba pacientemente, sabiendo que eventualmente alguien volvería a abrir la puerta. Al fin y al cabo, las pesadillas son eternas. ¿Qué aldea tan simpática? ¿La visitarás en tus sueños? ¡Oh! Si aún no te has suscrito, te sugiero que lo hagas ahora, antes de que algo aún más siniestro decida seguirte en la oscuridad de la noche. En los años 1980, las calles de la Ciudad de México eran un verdadero laberinto de vida, caos y sombras. Entre el ruido incesante de los claxones, los gritos de los vendedores ambulantes y el murmullo constante de la multitud, había algo más, algo que se movía sigilosamente, sin ser notado por la mayoría, pero que lo observaba todo con ojos oscuros y vacíos. Era una ciudad llena de luces, pero también de callejones oscuros, donde se escondían secretos y donde una nueva presencia acababa de llegar. Era una niña, no mayor de 6 o 7 años. Tenía una palidez casi cadavérica y sus ojos, dos esferas de un vacío profundo, parecían absorber la oscuridad que la rodeaba. Fue encontrada por un policía en una noche fría, sola, sin documentos, sin nombre y sin ninguna expresión. Sus ojos eran insondables, como si pertenecieran a alguien que ya hubiera visto cosas que nadie debería ver. Llevando a la niña al orfanato San Esperanza, un edificio antiguo y sombrío en las afueras de la ciudad, el policía no tenía idea de que estaba trayendo el preludio de una pesadilla que se extendería por toda la Ciudad de México. Los asistentes sociales del orfanato intentaron hablar con ella, pero no obtuvieron respuesta. La niña simplemente miraba al vacío. Sus ojos parecían estar fijos en algo más allá de la comprensión de todos a su alrededor. En los días que siguieron, la situación se volvió aún más extraña. La niña no dormía. No importaba cuánto intentaran que descansara.
Sus ojos permanecían abiertos, observando, sin parpadear jamás. Sus ojos negros estaban fijos en el techo o en algún punto más allá de las paredes del orfanato, como si siguieran una presencia invisible. Inicialmente este comportamiento fue considerado solo un trastorno, algo que podría tratarse con tiempo y cuidados. Pero pronto, los otros residentes del orfanato comenzaron a ser atormentados por terribles pesadillas. Al principio, solo algunos niños se despertaban en medio de la noche, llorando y hablando de sombras. Pero a medida que pasaban los días, estos sueños se volvieron colectivos y cada vez más perturbadores. Niños y empleados empezaron a ver figuras encapuchadas en los pasillos del orfanato, siempre por la noche, siempre solo por el rabillo del ojo. Estas figuras parecían observar, esperar. Los niños, uno por uno, comenzaron a negarse a dormir, aterrorizados por lo que podrían encontrar en sus sueños. Una sensación sofocante se apoderó del lugar. El orfanato, que ya de por sí era sombrío, ahora parecía un lugar donde el aire mismo estaba envenenado por el miedo. Y no pasó mucho tiempo antes de que los rumores sobre estos eventos se extendieran por el vecindario. Los residentes cercanos comenzaron a reportar visiones de figuras altas y encapuchadas en las sombras, siempre desapareciendo cuando alguien intentaba acercarse. La gente empezó a sentir que los estaban observando, incluso dentro de sus propios hogares. Algunos residentes decían que al pasar por el orfanato podían escuchar susurros provenientes de las ventanas, palabras ininteligibles, pero que traían una sensación de pavor incontrolable. Fue en este punto cuando el padre Hernández, un hombre de fe inquebrantable y conocido por su dedicación a la protección espiritual de la comunidad, fue llamado al orfanato. Ya había lidiado con lo inexplicable antes, pero tan pronto como puso los ojos en la niña, supo que aquello era diferente. No era solo una niña traumatizada, había algo profundamente mal, algo que él sintió como una presencia real, casi palpable, una sombra que se instalaba en su corazón solo por estar cerca de ella. Hernández decidió investigar. Pasó noches consultando los antiguos archivos de la iglesia, buscando en libros polvorientos y olvidados, aquellos que ya nadie leía. Entre las páginas amarillentas encontró lo que estaba buscando. Relatos de un culto que había existido en la región siglos atrás. Un culto que adoraba a una entidad conocida como aquel que observa en el vacío. Según los registros, esta entidad no era un dios común, sino algo que existía entre los mundos, una presencia cósmica e indiferente que veía la realidad como algo frágil y mutable. Sus seguidores creían que a través de rituales podrían traer esta entidad a nuestro mundo, utilizando a un niño como receptáculo. La descripción del niño utilizado en los rituales del culto coincidía perfectamente con la niña que estaba en el orfanato. Los mismos ojos vacíos, la misma incapacidad para dormir, como si estuviera atrapada en una vigilia eterna. Hernández se dio cuenta de que lo que estaba ocurriendo era mucho más grave de lo que imaginaba. Esa niña podría ser la clave de algo terrible, algo que amenazaba no solo al orfanato, sino a toda la ciudad. Mientras el padre se sumergía más en sus investigaciones, los eventos en la Ciudad de México solo empeoraban. Las visiones de las criaturas encapuchadas se volvieron cada vez más frecuentes. La gente comenzó a desaparecer. Primero, solo aquellos que vivían en las calles, invisibles para la mayoría de la sociedad. Pero pronto,
las desapariciones incluyeron a residentes comunes, personas que salían a trabajar y nunca regresaban. Las autoridades, incapaces de encontrar una explicación lógica, comenzaron a encubrir los casos, tratando de evitar un pánico generalizado. Hernández sabía que no podía enfrentarse a aquello solo. Buscó la ayuda de un grupo de investigadores especializados en fenómenos paranormales. Entre ellos estaba Alejandra, una mujer escéptica y decidida que, a pesar de haber visto cosas inexplicables, mantenía su fe en la racionalidad. Alejandra era práctica, pero al entrar en el orfanato, incluso ella sintió el peso opresivo que parecía emanar de las paredes. Algo estaba mal y sabía que no era solo superstición. El grupo se instaló en el orfanato, que ahora estaba casi vacío. Los niños habían sido llevados por sus parientes y solo la niña permanecía, siempre sentada en silencio, observando el vacío. Alejandra intentó hablar con ella, pero sus esfuerzos fueron en vano. La niña simplemente no respondía. A veces, sus ojos se movían, como si siguieran algo en el aire, algo que nadie más podía ver. Una de las noches, mientras investigaban los pasillos del orfanato, Hernández y Alejandra sintieron un cambio repentino en el ambiente. El aire se volvió pesado y una sensación de frío recorrió la columna de ambos. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, moviéndose de forma antinatural. Fue entonces cuando escucharon un susurro, una voz antigua que parecía venir de todos los rincones al mismo tiempo. Ella es la clave. El portal está casi abierto. Alejandra sintió un miedo profundo, algo que no podía explicar racionalmente. Corrió hacia la habitación de la niña, con Hernández justo detrás. Cuando abrieron la puerta, encontraron a la niña sentada en el centro de la habitación, rodeada por un círculo de sombras palpitantes. Sus ojos, antes vacíos, ahora brillaban con una luz intensa, una luz que no era de este mundo. Las sombras a su alrededor parecían respirar, crecer y retorcerse, como si tuvieran vida propia. El padre Hernández sabía que necesitaban actuar de inmediato. Comenzó a entonar las palabras antiguas que había encontrado en los textos, una oración destinada a sellar la presencia de esa entidad. Alejandra, a pesar de sus dudas, se unió a él, repitiendo las palabras aunque no las comprendía por completo. Las sombras que rodeaban a la niña comenzaron a agitarse, emitiendo un sonido agudo y cortante, un lamento de algo que estaba siendo arrancado de manera forzosa. A medida que el ritual avanzaba, la atmósfera en la habitación se volvió cada vez más densa e insoportable. El aire vibraba y las paredes temblaban como si fueran a derrumbarse. La luz en los ojos de la niña disminuía poco a poco, mientras las sombras perdían su forma definida, como si estuvieran desapareciendo. Sin embargo, Hernández sabía que todo tenía un precio. La niña no era solo una víctima, sino el vínculo entre nuestro mundo y aquel que observa en el vacío. Para sellar el portal, ese vínculo debía romperse de manera definitiva. Alejandra, al comprender lo que esto implicaba, vaciló por un momento. Miró a los ojos de la niña y por un instante vio algo humano en ellos. Una niña asustada, atrapada en un destino que no comprendía, enredada en algo que iba más allá de la lógica humana. Lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Alejandra mientras sostenía la mano de la niña, sintiendo el frío abrumador que emanaba de ella, un frío que parecía provenir del propio vacío. Hernández, con el rostro marcado por una mezcla de dolor y determinación,
finalizó el ritual. Un grito agudo llenó la habitación, no solo de la niña, sino también de las propias sombras, un grito de desesperación de una entidad que estaba siendo arrancada a la fuerza de nuestro mundo. Las sombras comenzaron a desvanecerse, disolviéndose como humo. La niña cayó al suelo, inconsciente. Hernández se arrodilló rápidamente junto a ella, comprobando su pulso. Estaba viva, pero profundamente dormida, algo que no había sucedido desde que fue encontrada en las calles de la Ciudad de México. En los días que siguieron, el orfanato fue envuelto por un silencio inquietante. Las pesadillas se detuvieron, las visiones desaparecieron y la sensación de estar siendo observado se disipó. La niña fue trasladada a un hospital, donde permaneció en un sueño profundo, como si estuviera recuperando todo el descanso que se le había negado durante tanto tiempo. Alejandra la visitó varias veces, pero la niña nunca despertó. A pesar de la aparente victoria, Hernández sabía que no todo había terminado. Aquel que observa en el vacío seguía existiendo en algún lugar más allá de nuestra realidad, esperando pacientemente. Hernández rezaba para que ese día nunca llegara, pero en el fondo de su corazón sabía que el mal siempre era paciente y que, en algún momento, se encontraría otra llave. Alejandra, por su parte, no encontraba descanso. Pasaba sus noches en vela, revisando los registros antiguos, tratando de encontrar algo que pudiera prevenir el regreso de la entidad. Sabía que si habían logrado detener el ritual, significaba que alguien, en algún lugar, seguía intentando abrir el portal, y con el paso del tiempo, la sensación de amenaza solo crecía. Una noche Alejandra tuvo un sueño. Estaba nuevamente en el orfanato, los pasillos cubiertos de sombras, y en el centro de la habitación estaba la niña, pero esta vez algo era diferente. Las sombras que la rodeaban parecían más densas, más vivas, y detrás de la niña había una figura encapuchada, susurrando palabras que Alejandra no podía entender. La figura giró su cabeza hacia ella. Sus ojos eran 2 puntos de oscuridad infinita. El portal será abierto. La llave nunca desaparece, susurró la figura. Alejandra se despertó de repente, con un grito ahogado en la garganta. Sabía que aquello no era solo un sueño, sino una advertencia. La batalla no había terminado y el mal seguía acechando, esperando el momento adecuado. Esta vez, Alejandra juró no ser tomada por sorpresa, sin importar el costo. Años después, en una tarde calurosa en la Ciudad de México, un grupo de niños jugaba en un parque. Entre ellos, un niño de ojos extrañamente profundos observaba en silencio. Nunca dormía, y sus ojos, vacíos como los de la niña de años atrás, parecían contener secretos antiguos, esperando solo el momento adecuado para despertar. Alejandra, ahora mayor y marcada por las cicatrices invisibles de su lucha, observaba desde lejos. Reconoció esos ojos, sabía lo que significaban. La historia se estaba repitiendo, y esta vez no sería tomada por sorpresa. Mientras las sombras se alargaban alrededor del parque, Alejandra se preparaba para enfrentarse al horror una vez más. El mal era paciente, pero ella también lo era. La batalla apenas comenzaba, y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, las sombras en las paredes parecían moverse, danzando a su propio ritmo, susurrando promesas de terror y oscuridad eterna. Aquel que observa en el vacío aguardaba, sabiendo que tarde o temprano
los humanos cometerían los mismos errores de nuevo. El tiempo parecía no avanzar en el hospital donde la niña estaba. Dormía profundamente, pero había algo inquietante en su presencia. Las enfermeras evitaban entrar en su cuarto sin necesidad y los médicos estaban desconcertados. No había explicación para el estado continuo de sueño de la niña y por más que realizaban exámenes, no encontraban ningún diagnóstico. Había algo más allá de la ciencia sucediendo, Ali, y todos lo sabían, aunque evitaban admitirlo. Alejandra continuaba con sus investigaciones, escarbaba en los registros del culto que Hernández había encontrado, y cuanto más leía, más aterrada se sentía la entidad. Aquel que observar en el vacío parecía ser una fuerza antigua que existía desde antes de la formación del mundo. Era un parásito cósmico, una presencia que se alimentaba de la fragilidad de la realidad, de la delgada línea entre el sueño y la vigilia, entre el miedo y la cordura. Los cultistas creían que, a través del sacrificio de inocentes y la manipulación de la realidad, podían abrir portales para traer a esta entidad a nuestro mundo. Buscaban a un niño puro, alguien que pudiera servir como receptáculo, un vínculo entre los mundos. Y lo peor de todo era que en sus escritos los cultistas mencionaban que una vez que se identificara una nave, siempre sería encontrada, sin importar cuántas veces intentaran detenerla. La entidad tenía paciencia y sabía esperar. Mientras Alejandra leía esas palabras, una sensación de desesperación comenzó a formarse en su pecho. Sabía que la niña, ahora dormida, no estaba libre. Ella era solo una pieza en un juego mucho más grande, un juego que estaba más allá de la comprensión humana. Y si el ciclo realmente se estaba repitiendo, ¿qué podría hacer para impedir que la entidad se manifestara de nuevo? Esa noche, Alejandra decidió visitar el hospital. Algo dentro de la le decía que tenía que ver a la niña tenía que entender si aún había esperanza. Al entrar en la habitación, la atmósfera era pesada, sofocante. La niña estaba allí, acostada en la cama, pálida como siempre, con los ojos cerrados, pero la expresión en su rostro parecía perturbada, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Alejandra se acercó y tomó la mano de la niña. Inmediatamente, una sensación de frío la invadió, un frío que parecía provenir del propio centro del universo, un vacío que la consumía. Entonces, los ojos de la niña se abrieron y Alejandra fue arrastrada hacia algo que no podía comprender. De repente, ya no estaba en la habitación del hospital. Se encontraba en un lugar de sombras y vacío, un espacio sin forma, donde solo existía el miedo. Frente a ella, una figura encapuchada se alzaba. Sus ojos eran dos luces pálidas en medio de la oscuridad, y su voz era como un susurro que venía de todas partes. No puedes impedirlo. El portal será abierto y la nave nos pertenece, dijo la figura, mientras Alejandra sentía que su cordura comenzaba a desmoronarse. Gritó, intentando liberarse, tratando de regresar al mundo real, y entonces, como en un parpadeo, estaba de vuelta en la habitación del hospital, de rodillas junto a la cama de la niña, jadeando y con lágrimas corriendo por su rostro. La niña aún dormía, pero Alejandra sabía que aquello no había sido un sueño. Había estado en contacto directo con la entidad, y ahora, más que nunca, estaba segura de que el peligro era real e inminente. En los días que siguieron, Alejandra comenzó a reunir todos los materiales que tenía sobre el culto y la entidad. Buscó a Hernández, quien ahora estaba visiblemente más viejo y cansado, como si los eventos hubieran drenado su energía vital. Juntos decidieron que no podían simplemente
esperar lo inevitable. Necesitaban actuar, necesitaban encontrar una manera de celar a la entidad de una vez por todas. Hernández, a pesar de su agotamiento, sugirió algo que nunca había considerado. Antes, buscar la ayuda de los antiguos espíritus que, según las leyendas, habitaban las montañas alrededor de la Ciudad de México. Espíritus que eran conocidos por proteger la tierra de fuerzas malignas. Alejandra, inicialmente escéptica, sabía que se estaban quedando sin opciones. Decidieron que lo intentarían. El viaje hasta las montañas fue difícil. Hernández y Alejandra ascendieron por senderos casi olvidados, pasando por aldeas donde los más ancianos aún recordaban las antiguas historias de los espíritus protectores. Guiados por un anciano, llegaron a una cueva en la cima de una colina, donde, según las leyendas, los espíritus aún podían ser contactados. Dentro de la cueva, Hernández encendió velas y comenzó a entonar las oraciones que había aprendido cuando era joven, aquellas que se transmitían de generación en generación, pero que ya nadie más utilizaba. Alejandra se unió allí. Él, sintiendo un enorme peso en su corazón, una mezcla de miedo y esperanza. Por un momento, el silencio en la cueva fue absoluto, hasta que un viento comenzó a soplar desde dentro de la oscuridad, apagando algunas de las velas y haciendo que las sombras danzaran en las paredes. Una voz resonó en la cueva, una voz profunda y antigua, que parecía llevar consigo el peso de milenios. ¿Por qué han venido aquí, mortales?, preguntó la voz. Hernández, temblando, explicó sobre la entidad, sobre la niña, sobre el peligro que todos corrían. La voz permaneció en silencio por un momento antes de responder. Aquel que observa en el vacío es antiguo y poderoso. No puede ser destruido, pero puede ser contenido. El sacrificio es necesario. Alejandra sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Sabía lo que significaban. Para contener a la entidad, alguien tendría que ofrecer su vida voluntariamente para celar el portal de una vez por todas. Hernández, con lágrimas en los ojos, se levantó. Yo lo haré, tío. Mi vida ya está llegando a su fin. Si puedo hacer algo para proteger a los demás, entonces es eso lo que debo hacer. Alejandra intentó protestar, pero Hernández puso una mano sobre su hombro, sonriendo ligeramente. Tú aún tienes mucho que hacer, Alejandra. Puedes seguir protegiendo a los demás, seguir luchando contra el mal. Este es mi destino. Con el corazón pesado, Alejandra finalmente asintió. Sabía que Hernández tenía razón, pero la idea de perderlo, después de todo lo que habían pasado juntos, era devastadora. Siguieron las instrucciones de la voz, preparando un nuevo ritual, esta vez no para expulsar a la entidad, sino para celarla de una vez por todas. Hernández se colocó en el centro del círculo de velas, mientras Alejandra recitaba las palabras antiguas con voz temblorosa, pero determinada. A medida que el ritual avanzaba, el viento dentro de la cueva se intensificó y una oscuridad profunda comenzó a formarse alrededor de Hernández. Él cerró los ojos, entregándose al destino que había elegido, mientras la voz de la entidad resonaba en la cueva, gritando con furia: «No puedes detenerme, regresaré». Hernández, sin embargo, no vaciló. Con una última oración, la oscuridad lo envolvió por completo, y entonces todo quedó en silencio. Alejandra cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro. Su corazón estaba destrozado por la pérdida de su amigo, pero al mismo tiempo sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que Hernández lo había logrado. La entidad estaba contenida, al menos por ahora. Alejandra regresó a la Ciudad de México, pero sabía que su lucha aún no había terminado. Aunque la entidad eso
Estaba celada, seguía existiendo, y algún día alguien podría intentar traerla de vuelta. Dedicó su vida a vigilar los signos, a estudiar los cultos antiguos, a asegurarse de que el ciclo no comenzara de nuevo. Visitó a la niña en el hospital por última vez. La niña seguía profundamente dormida, pero ahora su expresión era serena, como si finalmente hubiera sido liberada del tormento que la había perseguido. Durante tanto tiempo, Alejandra sabía que no podía protegerla para siempre, pero haría todo lo posible para asegurarse de que el mal nunca más la alcanzara. Pasaron los años y la vida en la Ciudad de México continuó como siempre. La gente olvidó las desapariciones, los sueños, las visiones, pero Alejandra no lo olvidó. Continuó con su vigilancia, siempre atenta, siempre preparada. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, observaba las sombras, sabiendo que el mal era paciente, pero que ella también lo era. Y así, la batalla entre la luz y la oscuridad continuó, una lucha eterna, librada en las sombras, lejos de los ojos de la mayoría. Aquel que observa en el vacío aguardaba, pero mientras Alejandra viviera, nunca tendría un camino libre. La guerra aún no había terminado y ella estaba decidida a luchar hasta el final. Creo que voy a adoptar a estos hermosos niños para que puedan visitarlos en sus pesadillas. Estoy segura de que se les ha puesto la piel de gallina y claro, disfruté cada segundo de ello. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas ahora, antes de que algo aún más siniestro decida seguirte en la oscuridad de la noche. Y esto no es una sugerencia, es una orden. Y recuerda, siempre te estoy observando, puede ser en tu casa o en tus pesadillas.